El aroma a romero y mantequilla clarificada flotaba en el aire de la cocina, una neblina dorada que parecía más una invitación que un olor. Para Julia Castillo, sin embargo, era la fragancia de la guerra. Cada cuchillo afilado, cada sartén caliente era un arma en su arsenal, y el ritmo frenético del equipo, una sinfonía de intenciones que ella había aprendido a descifrar con el alma. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la pasión pura por la cocina, ahora llevaban una sombra de resentimiento. El restaurante de Héctor Fidalgo, el famoso chef fantasma, no era su templo, sino el campo de batalla donde ella libraba una cruzada personal. Ese hombre, recluido en su cabina de mando, era el villano de su historia. Julia, con su delantal manchado de gloria y sudor, mezclaba los ingredientes con la precisión de un cirujano y el alma de un artista. Ella era la nueva sous chef, una presencia vibrante y enérgica que contrastaba con la quietud opresiva del lugar. El equipo, acostumbrado a la comunicación impersonal de la pantalla de alta tecnología, la observaba con una curiosidad contenida. Julia era un cometa, una estrella fugaz que había irrumpido en la rutina meticulosa y casi silenciosa del restaurante, pero el propósito de su llegada no era el arte, sino la venganza. El dolor por su hermana, cuya carrera había sido destruida, era un fuego que la consumía por dentro. Con cada plato que preparaba, Julia sentía el peso de su misión. La salsa de maracuyá que ella reducía pacientemente no era solo una salsa, era la personificación de la acidez que sentía en su pecho. La corteza dorada del huachinango era la coraza que ella había construido para sí misma, protegiendo su corazón de la empatía que podría sabotear sus planes. Ella se movía por la cocina con una gracia calculada, observando cada detalle, cada movimiento del equipo. Buscaba en cada gesto, en cada palabra, una pista, una señal, algo que revelara la verdad detrás de la reputación impecable de Héctor Fidalgo. Sin embargo, el chef fantasma era una esfinge. Solo su voz, resonando en órdenes claras y precisas por la pantalla, rompía el silencio de su reclusión. Él era un eco, una sombra, una leyenda que se materializaba solo en la perfección de sus platillos. La ausencia de su presencia física era, para Julia, la prueba de su cobardía. Un hombre que se escondía del mundo debía tener algo que ocultar. El trauma de su hermana era un recordatorio constante, una cicatriz que pulsaba con el dolor de la injusticia, y Julia estaba determinada a arrancarle la máscara a ese fantasma, costara lo que costara. Aquel día, la tensión era más espesa que la salsa bechamel. Un pedido complejo, que exigía una sincronía perfecta, estaba retrasado. La campana de la cocina sonó, un toque seco e impaciente que parecía rasgar el aire. Era la voz de Héctor, un sonido metálico que Julia interpretaba como el látigo de un capataz. ¡Apúrenle!, resonó la voz sintética, sin emoción, de la pantalla. Julia apretó los dientes. Aquel hombre, con su arrogancia invisible, no se importaba con el sudor del equipo, con la presión de cada segundo. Él era un dictador, un fantasma que comandaba desde lo alto de su torre de marfil. Julia, sintiendo la rabia burbujear en su pecho, aceleró el ritmo. Sus manos volaban sobre la encimera, y los ingredientes se transformaban en arte bajo sus dedos. «¡Vamos, equipo!», exclamó, su voz llena de una energía a la que el equipo, acostumbrado al silencio, no sabía cómo reaccionar. Ella sabía que su venganza no podía ser solo sobre desenmascarar a Héctor. Necesitaba ser sobre probar que él estaba equivocado, que la cocina podía ser un lugar de pasión y camaradería, y no de miedo y subordinación. La frustración de Julia era palpable, pero ella la canalizaba en su cocina.
Cada corte preciso, cada condimento añadido era una forma de liberar la tensión que la consumía. El equipo, aunque todavía receloso, empezaba a responder a su energía. El silencio tenso fue sustituido por una comunicación más fluida, por risas contenidas y miradas de complicidad. La cocina, que antes parecía un laboratorio estéril, comenzaba a adquirir el calor y el ruido de un hogar, de una familia. Julia, sin darse cuenta, estaba plantando la semilla del cambio. A pesar de su misión, Julia no podía ignorar el talento de Héctor. Sus platillos eran obras de arte. Cada receta, cada detalle era un estudio de sabores y texturas. Era, sin duda, un genio. Y esa genialidad era lo que más la atormentaba. ¿Cómo alguien con tanta sensibilidad para la cocina podía ser tan cruel y arrogante en su vida profesional? La contradicción era un rompecabezas que ella no conseguía armar, un ruido en su percepción que la incomodaba profundamente. La certeza de su culpa comenzó a ser corroída por una leve, casi imperceptible duda. El día terminó en agotamiento y silencio. Cuando el equipo se dispersó, Julia permaneció en la cocina, limpiando su estación de trabajo. El delantal sucio, las manos cansadas, pero la mente todavía en llamas. Sus ojos se fijaron en la pantalla de vidrio de la cabina de mando. Ella sabía que él estaba allí, observando, pero la barrera de vidrio lo hacía inaccesible. El silencio era pesado, un abismo de malentendidos entre ellos. ¿Cómo podría ella encontrar la verdad si él se escondía detrás de una muralla de vidrio y tecnología? Sintió un escalofrío, no de frío, sino de una soledad que no era suya, pero que parecía emanar de ese espacio vacío. Noche esa, la soledad de Héctor era una presencia física en la cocina. La pantalla que lo conectaba al mundo era, en realidad, una ventana a su prisión. Él observó a Julia, su nueva sous-chef, trabajando con una pasión que él había olvidado. La energía de ella era contagiosa, pero también aterradora. Su presencia vibrante era un contraste doloroso con la quietud de su propia existencia. Él vio el fuego en sus ojos, la determinación en sus gestos, y una parte de sí mismo se sintió atraída, mientras otra se encogió de miedo. Héctor, en su burbuja de perfección, no percibía la venganza de Julia, pero sentía el peligro de su proximidad. La vida de él era una rutina calculada para evitar el contacto humano, para protegerse de sí mismo y de su pasado. Era un director que orquestaba una sinfonía de sabores, pero era incapaz de comunicarse con sus músicos. Tocaba la campana para dar órdenes, no para conectarse. El silencio de su cocina era el reflejo de su alma, una ausencia de vida que él había aprendido a aceptar. Pero la presencia de Julia era como un grito, una melodía disonante en su sinfonía. La misión de Julia era encontrar un punto débil, una falla en la armadura de Héctor. Y ella creía que su reclusión era la mayor de todas. ¿Por qué un hombre se escondería si no tuviera algo que ocultar? Ella se acordó de su hermana, del rostro cansado, de los ojos llenos de lágrimas cuando contó que el chef famoso le había robado su receta y destruido su reputación. El dolor de su hermana era un eco en su memoria, una herida que ella se negaba a dejar cicatrizar. La venganza era el único bálsamo que parecía aliviar su dolor. Una noche, Julia encontró un cuaderno de recetas antiguo olvidado en uno de los cajones de la cocina. Las páginas amarillentas, las anotaciones a mano, el olor a papel viejo y especias. Era un tesoro, un mapa hacia el alma de un chef. Ella hojeó las páginas con una mezcla de curiosidad y culpa. Era una invasión de privacidad, pero la venganza era un impulso que
Justificaba todas sus acciones, vio recetas complejas y, entre ellas, un borrador de una receta que su hermana había intentado crear antes del incidente. Una receta de un soufflé de lavanda. El corazón de Julia latió más rápido. El soufflé de lavanda, el platillo que su hermana soñaba con perfeccionar, estaba allí, en un cuaderno que ella creía pertenecía a Héctor. Lo que sintió fue una mezcla de rabia y sorpresa. No solo había robado la idea, sino que también la había anotado en su cuaderno particular. Para Julia, esa era la prueba irrefutable, la confirmación de que él era el monstruo que ella siempre había pensado que era. Sin embargo, notó algo extraño. La receta no estaba completa. Había anotaciones a mano, palabras garabateadas en una caligrafía nerviosa. ¿Cómo curar el corazón? El sabor del perdón. ¿Qué es el verdadero amor? Julia sintió un escalofrío. Esas anotaciones no eran de un ladrón, sino de un hombre roto, en busca de algo que no era solo una receta. Guardó el cuaderno en su mochila. Era una evidencia, pero también un enigma que la intrigaba. La presencia de Julia en la cocina era una amenaza silenciosa para Héctor. Él veía en la pantalla la energía de ella, la forma en que se comunicaba con el equipo, su pasión por la cocina. Esto lo asustaba. Se sentía como un pájaro enjaulado que, de repente, era confrontado con la libertad del cielo. La reclusión, que era su única defensa, estaba siendo lentamente corroída por la presencia de ella. Él sabía que necesitaba mantener distancia, pero algo en su alma se sentía atraído por la vitalidad de ella, por la autenticidad de su pasión. En su cabina de mando, Héctor observaba a Julia con una intensidad que ella no podía sentir. Él veía el dolor en sus ojos, la forma en que se movía con una furia contenida. Él sabía que algo la atormentaba, algo más allá de la pasión por la cocina. La veía como un espejo de su propia alma, un alma atormentada por un pasado que él se negaba a enfrentar. Sentía una conexión con ella, una extraña empatía que lo asustaba y lo atraía al mismo tiempo. Él sabía que esa mujer era un peligro para su cordura, pero no conseguía desviar la mirada. La dinámica entre ellos era la de dos polos opuestos que se atraían y se repelían con la misma fuerza. Julia era el sol, Héctor era la luna, ella llena de energía, de vida, de pasión, él recluido, quieto, misterioso. La cocina era el escenario para este drama silencioso, un lugar donde la tensión emocional era más palpable que el vapor que subía de las ollas, y en medio de todo, el cuaderno de recetas, un objeto que contenía la clave para la verdad, pero que ambos, a su manera, se negaban a abrir por completo. El juego del gato y el ratón había comenzado. El cuaderno de recetas se convirtió en el punto de contacto silencioso entre Julia y Héctor. Ella, en sus horas libres, lo hojeaba en la soledad de su pequeño departamento, intentando descifrar el alma que se escondía en las entrelíneas. Él, en su cabina de mando, la observaba por la pantalla, notando la ausencia del cuaderno de su cajón, pero no la confrontaba. Era un juego silencioso, una danza de aproximación y alejamiento. La cocina, que antes era el escenario de la venganza de Julia, ahora se convertía en un espacio de descubrimientos, donde cada gesto, cada mirada, llevaba un subtexto de sentimientos no verbalizados. La tensión entre ellos era como un condimento secreto que afinaba el sabor de todo lo que se hacía. Héctor, en su reclusión, comenzó a notar la forma en que Julia se movía. Su pasión era un fuego que él deseaba tocar, pero que lo asustaba profundamente. Él veía en ella la vida a la que él había elegido renunciar. La ansiedad social era un monstruo que lo aprisionaba en su cabina,
y la voz de Julia, llena de risas y de comandos enérgicos, era la melodía que lo tentaba a salir de su prisión. Él sentía la necesidad de acercarse, de comunicarse de una forma que no fuera solo a través de una campana o de una pantalla, pero el miedo era un muro que él no conseguía derribar. Julia, por su parte, comenzó a ver las pequeñas fragilidades de Héctor. La forma en que él dudaba antes de tocar la campana, la manera en que su voz, a través de la pantalla, parecía más un susurro que una orden. Ella percibía que lo que interpretaba como arrogancia era, en realidad, timidez. La fachada de perfección comenzaba a resquebrajarse y por entre las fisuras, ella veía a un hombre solitario que se escondía del mundo por miedo. La rabia que ella sentía comenzó a mezclarse con una extraña empatía, una compasión que ella se negaba a aceptar. En una noche, durante el cierre del restaurante, Julia, exhausta, se tropezó con una estantería, haciendo que una caja de botellas se cayera. El sonido del vidrio rompiéndose resonó en la cocina silenciosa. Ella se asustó y el susto la hizo llorar, no por el accidente, sino por el peso de su misión, por la confusión que la invadía. La pantalla de Héctor se encendió y su voz, por primera vez, sonó con una preocupación genuina. ¿Estás bien, Julia? La pregunta tan simple la tomó por sorpresa. La voz no era sintética, sino la de él, real y llena de una preocupación que ella no esperaba. La pregunta de Héctor fue un detonador. Julia no conseguía responder. El nudo en la garganta le impedía hablar. Ella solo movió la cabeza en señal de afirmación, sin encararlo. Él, por su parte, continuó observándola. La cámara de la cabina de mando era su único ojo, y él vio la fragilidad que ella intentaba esconder, vio el dolor en sus ojos y sintió una conexión que lo asustó. Tocó la campana, un toque suave, casi un pedido de disculpas, y la pantalla se apagó. El silencio volvió, pero ahora era un silencio diferente, un silencio que los conectaba y no los separaba. En los días siguientes, la dinámica entre ellos cambió. Héctor, en su cabina, comenzó a enviarle a Julia, a través de la pantalla, mensajes personalizados. Eran pequeños recordatorios, elogios a su trabajo, preguntas sobre su día. Eran gestos tímidos, pero significativos, que ella recibía con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Los mensajes eran como pequeños globos de aire que él lanzaba en su dirección, con la esperanza de que ella los tomara, con la esperanza de que ella los entendiera. La venganza, que era su misión, comenzó a desvanecerse, siendo sustituida por un sentimiento más complejo. Un día, mientras preparaba un platillo, Julia oyó una canción que la hizo detenerse. Era la misma música que su hermana solía cantar mientras cocinaba. La melodía llenó la cocina de una nostalgia dolorosa. Sintió una lágrima correr por su rostro, y el equipo, sin entender, la observó. La música continuó tocando, y Julia, sin saber qué hacer, se sintió expuesta. La pantalla de Héctor se encendió, y su voz, llena de una melancolía que ella no esperaba, la tomó por sorpresa. «Esa es una de mis canciones favoritas», dijo, y la pantalla se apagó de nuevo. El incidente con la música fue un punto de inflexión. Julia se dio cuenta de que la conexión entre ellos era más profunda de lo que ella imaginaba. Se acordó del cuaderno, de la receta del soufflé de la banda y de las anotaciones de Héctor. La música, la receta, el trauma, todo parecía conectarse de una forma que ella no conseguía entender. Sintió la necesidad de confrontarlo, de entender qué estaba pasando. Sintió la necesidad de desenmascarar no al monstruo, sino al hombre detrás de la máscara. Julia, con el corazón latiendo en fuerte, se dirigió a la cabina de mando.
Tocó la pantalla, pero no hubo respuesta. El espacio estaba oscuro. Sintió una mezcla de frustración y alivio. Estaba a punto de desistir cuando notó una pequeña grieta en la puerta. Era la única imperfección en el lugar perfecto. Tocó la grieta con los dedos y sintió la textura fría del metal. Sintió el dolor que la grieta representaba. Era el alma de Héctor, rota, expuesta, pero escondida detrás de una fachada de perfección. Julia, sin pensarlo dos veces, se dirigió a la casa de Héctor. La dirección, ella la había encontrado por casualidad en un documento en la cocina. La lluvia caía afuera, un velo de melancolía que combinaba con su estado de ánimo. Tocó el timbre y esperó. La puerta se abrió y para su sorpresa era Héctor, no como el chef recluido, sino como un hombre en su pijama, con el cabello despeinado, los ojos llenos de sorpresa y miedo. Era la primera vez que ella lo veía de cerca. Era más bajo de lo que ella imaginaba y su fragilidad era más palpable de lo que ella podría haber imaginado. Él la invitó a entrar, con una voz tímida y casi inaudible. El departamento era minimalista, con pocos muebles, pero con una cocina que era el alma del lugar. Las paredes estaban llenas de fotos de recetas, de ingredientes, de platillos que él había creado. Era el templo de un genio, pero en una esquina, en un pedestal de vidrio, había una foto de una mujer, a quien Julia reconoció en el mismo momento. Era su hermana, y al lado de ella, un hombre más joven, con los mismos ojos de Héctor. Estaban sonriendo, felices, en una cocina. El corazón de Julia se detuvo. La foto era la prueba de que su hermana y Héctor se conocían. La venganza, que era su misión, comenzó a desmoronarse. Sintió un dolor agudo, el dolor de la traición. No la traición de Héctor, sino la de su propia percepción. Se sintió como una tonta, que había juzgado a un hombre sin saber la verdad. La foto era una bomba, una revelación que lo cambiaba todo, que transformaba al villano en una víctima y a ella en una cazadora de sombras. Héctor, dándose cuenta de la mirada de Julia, se encogió. Su voz, llena de culpa, rompió el silencio. «Ella era tu hermana, ¿no?» La pregunta era un puñetazo en el estómago. Julia solo movió la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento mucho», dijo, y el «lo siento mucho» no era un pedido de disculpas, sino un grito de dolor, una confesión de culpa. La verdad que ella tanto buscaba, allí enfrente de ella, en la forma de un hombre roto que cargaba un fardo del que ella no tenía idea. Héctor, vencido por la culpa, comenzó a hablar. «Ella era mi asistente, era mi mejor amiga, era la única persona que me entendía». Él contó la historia de cómo su ansiedad social le impedía comunicarse con el mundo y cómo la hermana de Julia era su voz, su puente hacia la vida. Contó cómo su enfermedad, una enfermedad rara del sistema nervioso, la hizo perder la capacidad de cocinar, de sentir sabores. La pérdida para ella era un trauma, una muerte en vida, y la culpa, para él, era un fardo que él había cargado desde entonces. La historia de Héctor fue un impacto. La venganza de Julia se desvaneció, siendo sustituida por una profunda tristeza. Se acordó de su hermana, de la tristeza en sus ojos, y se dio cuenta de que su dolor no era por culpa de una receta robada, sino por la pérdida de la capacidad de hacer lo que ella más amaba. Y Héctor, el chef recluido, el villano de su historia, era el único que la entendía, que la amaba. Él no era el ladrón de recetas, sino el guardián de su memoria. Su culpa no era por robo, sino por no haber sido capaz de curarla. La revelación fue un catalizador. La rabia de Julia se transformó en compasión. El prejuicio se transformó en empatía
Se sintió avergonzada, culpable, por haber juzgado a un hombre sin saber la verdad. Se acercó a él y por primera vez le tocó el brazo. El toque, tan simple, era un puente entre ellos, una forma de comunicación que no necesitaba palabras. Ella lo abrazó y el abrazo era un pedido de perdón, no solo a él, sino a sí misma. Héctor, que nunca había sido tocado con tanto cariño, se derrumbó en sus brazos. Las lágrimas que él guardaba por años, las lágrimas de culpa, de soledad, corrieron por su rostro. El llanto de él era un río que lavaba el alma de ambos, un sonido de dolor y de liberación. Se quedaron allí, abrazados, en medio del departamento, con la foto de la hermana, de Julia observándolos como si estuvieran bendiciendo el momento. La barrera entre ellos había sido derribada. La campana, la pantalla, la cabina de mando, todo se desvaneció. La noche fue larga. Héctor, con la voz embargada, contó más sobre la hermana de Julia, sobre la pasión de ella por la cocina, sobre el platillo que ella estaba intentando crear, el soufflé de lavanda. La receta que Julia había encontrado en el cuaderno no era un robo, sino el intento de Héctor de recrear la memoria, de mantener el alma de ella viva. Él confesó que la receta no estaba completa, que él no conseguía encontrar el ingrediente secreto, el sabor que faltaba, el sabor del perdón. La confesión de Héctor fue un alivio. Julia, con el corazón roto, se dio cuenta de que la venganza no era la respuesta, la curación era, la verdad era. Se acordó de las anotaciones de Héctor en el cuaderno sobre el sabor de la verdad, sobre el perdón, sobre el amor. Se dio cuenta de que el ingrediente secreto no era condimento, sino la vulnerabilidad, la aceptación, la compasión. Ella, sin pensarlo, se ofreció para ayudarlo a encontrar el sabor que faltaba, a curar el corazón que estaba roto. A partir de aquel momento, la relación entre ellos se transformó en una jornada compartida. Ya no eran el chef recluido y la subchef vengativa. Eran Julia y Héctor, dos almas rotas que se encontraban en la cocina buscando la curación, el perdón, la verdad. La cocina, que era el arma de Julia, se convirtió en la herramienta de su reconciliación. La cocina, que era la prisión de Héctor, se convirtió en el escenario de su liberación. El sabor, que era el motivo de su dolor, se convirtió en el sabor de su redención. El clímax fue un momento de silencio y de lágrimas, pero también de una profunda conexión. La revelación de la verdad sobre la hermana de Julia no fue una ruptura, sino un reconocimiento. Se vieron, se entendieron, se perdonaron. El trauma de Héctor, la venganza de Julia, todo se desvaneció. Delante del poder de la empatía, del perdón, del amor, se dieron cuenta de que el pasado no podía ser cambiado, pero el futuro podía ser construido, juntos, con la verdad como el ingrediente secreto de su nueva receta. Julia, sentada al lado de Héctor, sintió una paz que ella no sentía hacía mucho tiempo. La rabia se disipó y en su lugar una calma se instaló. Miró para la foto de la hermana y en vez de sentir dolor, sintió amor. Ella sabía que la hermana no quería venganza, sino felicidad. Ella sabía que la hermana no quería que ella viviera en el pasado, sino que viviera en el futuro. Y el futuro, ella se dio cuenta, estaba allí, al lado de ella, en la forma de un hombre roto, pero que estaba dispuesto a curarse. Héctor, por primera vez en años, se sintió libre. La culpa que lo atormentaba se disipó. La soledad se transformó en compañía. La ansiedad se transformó en una calma. Él miró a Julia y vio en ella lo que él había perdido, la pasión por la vida. Él sintió que la vida, a la que él había renunciado, estaba de vuelta.
en la forma de una mujer que lo había salvado, que lo había perdonado. Él sabía que el camino no sería fácil, pero con ella a su lado, él sabía que podía caminar. La explosión de conflicto que Julia había imaginado no era una explosión de rabia, sino una explosión de vulnerabilidad. La revelación de la verdad no fue una ruptura, sino una conexión. La confrontación no fue una guerra, sino un abrazo. La venganza se transformó en perdón. Y el amor, que era un sentimiento que ambos se negaban a aceptar, floreció en medio del caos. El sabor de la verdad, ellos se dieron cuenta, no era amargo, sino dulce. Era el sabor de la curación, el sabor de la redención. Las consecuencias inmediatas del clímax fueron sentidas en el silencio que se siguió al llanto. La cocina, ahora, ya no era un campo de batalla, sino un santuario. Julia y Héctor, de manos dadas, miraban para la foto de la hermana de ella y sentían una paz profunda. La venganza, antes era el motor de Julia, había sido sustituida por una aceptación serena. La reclusión, que era la prisión de Héctor, había sido rota por una vulnerabilidad compartida. Ya no eran extraños, sino cómplices de un dolor que ahora se transformaba en una fuerza. El pasado, que era un ancla, ahora era un trampolín para el futuro. A partir de aquel día, la cocina se transformó. Julia y Héctor comenzaron a trabajar juntos, lado a lado. La pantalla de alta tecnología fue apagada y la campana, que antes era un símbolo de barrera, se convirtió en un objeto decorativo. Héctor, con la ayuda de Julia, comenzó a interactuar con el equipo. Al principio, con una timidez casi dolorosa, pero con la persistencia de Julia, la confianza de él creció. Los diálogos, que antes eran cortos y profesionales, se volvieron llenos de risas, de bromas internas, de una camaradería que la cocina nunca había conocido. Julia, por su parte, cambió la forma en que encaraba la cocina. Su pasión, que era un fuego de venganza, se transformó en una llama de amor y creación. Dejó de buscar la perfección y comenzó a buscar el alma de cada platillo. Se acordó de su hermana, de la forma en que ella cocinaba con el corazón, y decidió hacer lo mismo. Ella y Héctor, juntos, comenzaron a trabajar en la receta del soufflé de lavanda. La receta, que era un símbolo de dolor, se convirtió en un proyecto de amor y de curación, una forma de honrar la memoria de la hermana. La cocina de Héctor, que antes era impecable y estéril, comenzó a llenarse de la vida de Julia. El delantal de Héctor, que era siempre limpio y perfecto, comenzó a tener manchas de condimentos, de harina, de una vida real. Él, que antes se escondía, ahora se exponía. La ventana que lo separaba de la cocina fue abierta, y el sonido, el olor, el calor del trabajo llenó su espacio. La cabina de mando, que era su prisión, se transformó en un lugar de observación, de aprendizaje, de intercambio. La jornada de Héctor de reclusión a la aceptación. De su vulnerabilidad fue su gran arco. Él aprendió que la verdadera fuerza no estaba en esconderse, sino en exponerse. Él aprendió que la felicidad no estaba en la perfección, sino en la conexión. Se acordó de lo que la hermana de Julia le había dicho. El sabor de la verdad es siempre mejor que el de la mentira, aunque sea amargo. La verdad sobre su ansiedad, sobre su trauma, era el ingrediente secreto que faltaba en su receta de vida. Julia, por su parte, encontró su arco en el perdón. Perdonó a Héctor por algo que él nunca hizo, y se perdonó a sí misma por haber juzgado sin saber. Se dio cuenta de que la venganza era una droga que le impedía vivir, y el perdón era la curación que la liberaba. Se acordó de las anotaciones de Héctor en el cuaderno, sobre el amor, sobre el perdón, sobre la vida.
Se dio cuenta de que el amor no era un sentimiento sino una elección, y ella eligió amar a Héctor con sus fragilidades, con sus miedos, con su alma rota, el ápice de la jornada de ambos fue la creación del soufflé de la banda. La receta, que era un enigma, fue desvendada por ellos, juntos. El ingrediente secreto no era un condimento exótico, sino la memoria de la hermana de Julia, la pasión de ella por la cocina, el amor de ella por la vida. El soufflé fue hecho con las manos de ambos, con el alma de ambos, y el sabor, para ellos, era el sabor de la verdad, de la curación, de la redención. El soufflé era una oda a la memoria, pero también una celebración de la vida. La escena final se desarrolla en el restaurante, en un día de gala. Por primera vez en años, Héctor decidió presentarse al público. El restaurante estaba lleno y la tensión era palpable. Julia, a su lado, le sostenía la mano y el toque de ella era su ancla. Subió al escenario y con una voz trémula pero llena de una nueva confianza, habló sobre el nuevo platillo, el soufflé de la banda. Habló sobre la inspiración, sobre la historia, sobre la hermana de Julia. Habló sobre la importancia de conectarse con las personas y de exponerse al mundo sin miedo. La platea, emocionada, lo aplaudió de pie. Héctor, con lágrimas en los ojos, miró a Julia, y la mirada de ellos era una promesa de un futuro juntos. La última escena los muestra en la cocina, con el soufflé de la banda en el horno. Héctor se acerca a Julia, la abraza por detrás y la besa con una ternura que él nunca había sentido. El beso era la prueba de que la curación había sucedido, de que el amor había vencido. Era el escenario del drama, ahora era el escenario del amor. La historia se encierra con la sensación de cierre. El soufflé de la banda, el platillo que era un símbolo de dolor, se vuelve un símbolo de curación. Héctor y Julia, que eran extraños, se vuelven amantes. El chef recluido, el villano, se transforma en un hombre vulnerable. La chef vengativa, la cazadora, se transforma en una mujer perdonada. La historia es una oda a la empatía, al perdón y al poder del amor para curar las heridas del pasado y construir un futuro nuevo, con un sabor dulce y verdadero. El último párrafo es un reflejo de la jornada. El soufflé de la banda, con su textura ligera y su sabor de perdón, es servido al público. Las personas lo degustan y en sus rostros la alegría, la emoción, el deleite. Ellos no saben la historia detrás del platillo, pero sienten el alma, el amor, la verdad. Héctor y Julia, de manos dadas, los observan. La felicidad de ellos es silenciosa, pero palpable. El futuro es una receta en blanco, pero ellos saben que, con la verdad como el ingrediente secreto, el sabor será inolvidable.